Mateo 14, del 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y le siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es el lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que se vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Dadle vosotros mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Traedme, dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo le dijo. Luego partió los panes y los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres. Según la forma en la que el evangelista narra la historia, cuando Jesús se entera de que ha muerto asesinado por Herodes Juan el Bautista, quien llamaba a la conversión al pueblo y denunciaba el pecado estructural del sistema religioso y político, Jesús necesitó apartarse. Hemos empezado a leer en el versículo 13, pero el 13 va detrás del 12. Y el 12 dice, termina de explicar lo que ha pasado con Juan el Bautista. Y dice que habiendo oído Jesús eso, fue a estar solo. Lo digo muchas veces, porque soy muy pesado, pero nuestra doctrina cristiana no es el docetismo. El docetismo cree que Jesucristo solamente tenía una apariencia humana o una carcasa humana en la que el dolor no le afecta. Pero a Jesús no solamente le afecta el dolor físico, como el que padeció en la cruz, sino que también le afectaban las noticias duras, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y Jesús necesita estar solo ante una noticia difícil. Así que toma una barca, dice el pasaje, allí en el lago de Galilea, y se va a un lugar desierto. Un lugar desierto y apartado para estar en soledad. Suponemos, y suponemos bien, según el versículo 23, que como otras veces, Jesús se va a estar en soledad para estar orando. Pero ocurre algo. Las multitudes, aquella gente que días antes no le habían estado escuchando las parábolas que decía en aquella playa, en aquella, ¿no? Las multitudes se enteran desde las poblaciones en las que vivían que Jesús había cruzado el lago. Yo imagino que algunas de estas personas también tendrían cierto desconcierto al enterarse de que Juan el Bautista había sido silenciado mediante la famosa decapitación de la bandeja, porque entre las autoridades religiosas a Juan el Bautista no lo tragaban, pero el pueblo lo reconocía como profeta. En cualquier caso, la realidad era más profunda de lo que se puede ver, ¿no? La gente tenía sus dificultades, la gente tenía sus enfermedades, sus preguntas también. Y yo, lo hemos estado viendo antes en el tiempo de compartir en la iglesia, ¿no? Me consta que algunos de nosotros pues cargamos enfermedades, cargamos preguntas, dificultades, preocupaciones y con situaciones que necesitan de ese encuentro con la palabra de Dios. Y estando Jesús retirado, se asoma donde está y ve que la multitud le había seguido, ¿no? Estaba allí. Y se puso a atenderla. Jesús se puso a atender a la multitud.
ya había pasado por un momento así. En el capítulo 12, versículo 15, Jesús se retira para estar solo y resulta de que mucha gente le había seguido y él se tiene que poner a atender a la gente y a sanarla y todo eso. Bueno, pues ahora, otra vez, Jesús descubre de nuevo que la multitud le ha seguido. Entendiendo no solo la divinidad, que es donde normalmente ponemos el acento, no solo la divinidad, sino la plena humanidad de Jesús, como la tuya y la mía, ponte a pensarlo. Uf, ¿no? ¿Qué momento más inoportuno para que la gente venga? Era para Jesús un momento, como digo, de estar solo. Lo necesitaba. Y ahora tiene delante de él, no una persona, sino una multitud. Multitud a la que probablemente, como decimos nosotros, no le pilla bien el cuerpo para atenderla. Pero dice el pasaje que Jesús tiene compasión al verlo. Habréis escuchado alguna vez que la palabra griega que usa el texto para expresar eso de tener compasión, literalmente significa algo así como ser conmovido en las entrañas. No sé si lo habéis escuchado alguna vez porque se dice mucho en las predicaciones de este pasaje, ¿no? Ser conmovido en las entrañas, en lo más dentro, en las tripas, ¿no? Es como una compasión tan grande que el nivel de preocupación por la gente es como una tarasca en lo más profundo del cuerpo. Jesús no puede ser indiferente ante las personas. Y hoy en día, que se deshumaniza tanto a los grupos de personas por X o por D o por H, tengamos esto en cuenta. Porque detrás de cada persona hay una realidad, sobre todo cuando vemos situaciones. Y normalmente son realidades que son dolorosas, que de una forma u otra duelen. Como digo, Jesús probablemente estuvo afectado por lo que él había oído, lo que había pasado con Juan el Bautista, pero es que ahora tiene delante otras realidades sufrientes, la de todas aquellas personas que le preocupaban en lo más dentro. Creo que lo hemos dicho esta mañana, ¿no? Que la realidad del mundo es tan cruel, es tan despiadada, es tan dolorosa, que parece que el mal ha ganado la partida, ¿no? Y nos hace plantear, ¿y Dios dónde está? Señor, ¿tú dónde estás? Parece que Dios es indiferente, ¿no? Pero el corazón del Señor sufre con los que sufren. El Señor tiene esa tarasca en su ser al ver nuestro dolor y nuestro mal. Jesús sanó, dice el versículo 14, a aquella marabunta de gente. Si nos ponemos a describir cómo era la realidad de aquella época, el tema de los minusválidos y lo que era un número muy grande. No era como ahora que tú vas al médico porque esto y se te soluciona en cuestión de 15 días. Dice que se dedicó hasta caer la tarde a atender a las personas que habían venido hasta él. Tú y yo, nosotros ya estamos sumergidos en la realidad más importante de toda la narrativa bíblica, que es el triunfo en la cruz del Calvario. Pero si somos capaces de vernos a nosotros como parte de la gente que acude a Él, porque nosotros también acudimos a Él, puedes ver que Él nos atiende a todos. Él es el que dice aquello de venid a mí, los que estáis hechos mixtos, ¿no? Los que estáis hechos polvo, los que estáis cargados y trabajados. Jesús atendía en aquel lugar los males de todos y sanaba a todos los que habían venido. Y no le pedía a la gente el carnet de santos. Esto no lo dice. Yo sé que muchos de aquellos que estaban allí compartían las esperanzas de los Anabim, de los pobres de Yahvé,
tenían esa piedad de saber de que ellos vivían en la miseria y que algún día Dios les haría justicia. Esa era una piedad de parte del pueblo, de la gente marginada. Pero que la gente tuviera esa piedad no significa que ellos no fuesen tan pecadores como tú y yo lo somos. No hay gente perfecta. Y creo que ya se van dando cuenta ciertos predicadores de ese cristianismo perfecto, de que no somos perfectos. No somos perfectos. Necesitamos del Señor precisamente. Cuando comenzaba a anochecer, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo aquello ya tan famoso de: es muy tarde y estamos en un lugar muy apartado. Despide a la gente para que les dé tiempo a ir a las aldeas y pasarse por un McDonald's para que puedan comer algo. Me parece que eso no es bonito. Y la respuesta de Jesús nos sorprende, porque es una respuesta que tiene tela. Y tiene tela porque tiene implicación para el presente, y el evangelista que está narrando esto lo sabe y quiere que tenga ese impacto también, porque implica evangelio. Y la respuesta es: dadle vosotros de comer. Ante las necesidades de nuestros prójimos, tú y yo, que estamos en consonancia con el reinado de Dios, con lo nuevo que Dios está haciendo, con su reino y su justicia, somos las manos solidarias que comparten para dar de comer. Y la sensación de los discípulos al escuchar esto es lo mismo que la nuestra. Nos sentimos ante la necesidad de los que no podemos atender como: ¿qué me estás diciendo, no? Como que yo no soy capaz de alimentar una multitud. Yo creo que eso es lo primero que pensamos, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Pero en el reino de los cielos las cosas funcionan de un modo distinto. Las cosas tienen otras reglas que no se ajustan al modo de los sistemas de este mundo, a cómo funciona el mundo. ¿Cuánto se puede hacer con poco? Esa es la pregunta, creo. Los discípulos dicen: Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Señor, no podemos hacer nada, estos son migajas. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué dice Jesús? Traedme esos recursos acá. Nosotros iguales, presentemos al Señor lo que tenemos para el servicio. Esas canastas de panes y peces las llevan los discípulos a Jesús y quedan expuestas a la vista de todos. A la vista de todos también quedan en nuestras asambleas de iglesia los recursos de los que disponemos, ¿no? Que entendemos que siempre son pocos, ¿no? Pero los presentamos al Señor. Y el tesorero puede decir que el Señor hace milagros, ¿no? Que nos permite subsistir y estar aquí y ser la iglesia que somos también. Por eso os animo también a que deis las cuotas, ¿eh? Ya veis que la administración de la iglesia es milagrosa. ¡Aleluya! Dicho esto, daros cuenta de lo que ocurre a continuación. Cuando Jesús recibe las canastas de los 5 panes y los 2 peces, Jesús manda. ¿Y qué es lo que Jesús manda? ¿Alguna exigencia de Jesús, que es el jefe? ¿Qué manda? Y Jesús lo que manda es un detalle que cambia las cosas. Jesús le dice a un montón de gente, normalmente jornaleros, de los que tienen que salir a las plazas todos los días por la mañana temprano, a ver si pasa por ahí el terrateniente que le diga: tú te vienes para mi finca, tú no, tú sí, tú no. A ver si son de los elegidos. Y seguramente si fueron a aquel día a estar con Jesús, es porque no fueron elegidos a trabajar. ¿Y a quién se lo dice? A un montón de mujeres que socialmente eran consideradas, socialmente en aquel tiempo, como de un estatus inferior al hombre. Y le dice a personas que habían cargado, hasta ese momento que habían tenido ese contacto con Jesús, con enfermedades, con minusvalía, con cosas,
En definitiva, le dice a aquellos Anabim, le dice a aquellos pobres, eso que les manda. ¿Y qué es lo que les manda? Que se recuesten en la hierba, que se coloquen en la postura en la que las personas libres y ricas del imperio se colocaban para participar en los banquetes. Y eso lo habéis visto vosotros seguro en las películas de romanos. ¿Cómo comen los romanos aquí recostados, los ibanes esos, ¿verdad? Comiendo su... Sí, ¿no? Ellos, siendo un pueblo sometido, van a recostarse como hacen sus invasores y dominadores romanos, como hacían ellos para comer, como personas libres. No como los más bajos de la sociedad, sino como los más altos. Jesús tomó las canastas, levantó los ojos al cielo, presentó aquellos recursos al Padre, los bendijo, los partió y se los dio a los discípulos para que fuesen ellos los que diesen de comer. Dadle vosotros de comer, moveos, ¿no? Compartid lo que hay. Lo que parecía imposible, ahora lo podéis hacer. Luego, la escena tampoco es tan nueva, porque nos recuerda la provisión de Dios en el tiempo del Éxodo y cómo Dios sustentó al pueblo con el maná, aquel pan del cielo. Hoy el pan del cielo definitivo es Jesús. Ese es el pan que nos ha descendido a nosotros del cielo. Él es el alimento nuevo de la nueva realidad abarcante que está por venir. Y el signo del reino es que toda la gente recostada como personas libres y ricas, dotadas de dignidad sagrada, pudieron comer hasta saciarse. Eso lo dice el versículo 20. Hasta el punto de recoger 12 cestas que sobraron. Son 12 cestas las que sobran, como son las 12 tribus de Israel. Como el mismo Jesús se encargó de elegir 12 discípulos. Para dar a entender que no solamente las personas allí presentes, sino todo el Israel escatológico, 12 tribus, pero en la panorámica ya de lo que está por venir, aquellos que esperaban la restauración de Israel, que por cierto no es como se la esperaba, y como muchas veces se la espera todavía, porque la promesa de Abraham abarca toda la familia de la tierra y Israel dice que es para todas las naciones, pues todos tienen su abundante porción que sobra. Y decía un amigo de la familia, Plutarco Bonilla, que alguna vez lo mencionamos en los sermones, que los milagros también son parábolas, porque son signos. Es decir, los milagros hablan, aparte del signo mismo que tú, hablan, comunican, dicen algo importante, enseñan algo más allá del propio signo. Las 12 canastas hablan y dicen mucho de lo que está por venir. Además dice el pasaje que los que comieron, contando solo a los varones, como era la costumbre androcéntrica de la época, eran como 5.000, nada más que los hombres. Si contamos a las mujeres, porque no es que van tú con tu mujer, es que las viudas eran masas. Si contamos a los niños, que no es como hoy en día que tú tienes un niño, tienes dos, sino que tú tienes ahí tu propio equipo de fútbol. La cantidad no se duplica ni se triplica, es que tú sabes. No se puede calcular cuánta gente había ahí. Sabemos que los autores bíblicos tenían esas técnicas de escritura, como la geometría, que hacen ese uso representativo de los números. Es una costumbre que está en el Antiguo Testamento y que luego se perfecciona en el periodo intertestamentario. Y en ese uso simbólico de los números nos está diciendo que Dios, en Jesús, nos saciará a todos en ese horizonte nuevo de lo que está por venir. Y eso no se puede calcular. Pero, mientras tanto, ante las realidades sufrientes del mundo, presenta al Señor tu disponibilidad, tus recursos, por poco que te parezcan. Porque ha dicho, dadle a vosotros de comer.
Pero además de compartir y alimentar a los hambrientos, el Señor también nos llama, y eso está aquí implícito, nos llama a compartir mesa con ellos, con los hambrientos. A cultivar relaciones como la nueva sociedad del reino de Dios, considerando a todos, a todas las personas con la misma dignidad. La dignidad de comer como personas libres, de alto estatus. Ya no hay personas de bajo estatus. Todos tenemos que tener la consideración de que todos somos del más alto estatus, de la más alta dignidad. Esa dignidad, como digo, de comer como personas libres. El mismo Cristo nos ha identificado así. Además que todos tenemos la imagen de Dios, ¿no? La imagen de Él. Todos estamos hechos imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es entonces más indigno? Pensémoslo ahora que vamos a participar de la mesa del Señor. Es el Señor quien nos invita. Y ya dice Pablo, ¿no?, que participar de la mesa indignamente es volver, acordaros de la regañina que pone Pablo justo antes de la institución de la mesa. Es volver a poner a unos encima de otros, haciendo divisiones entre los que se pegan el festín y se pegan la borrachera y el comer, mientras que tus hermanos, que son pobres, pues tienen ahí un poquito de... ¿Qué clase de iglesia es esa, no? Regaña Pablo. Y entonces después dice, esto es lo que me han enseñado y lo he transmitido. Bueno, vamos a pensar en ello. Solideo.